que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este tema de los ciclos de la vida y sus emociones. Es un tema pues muy acorde a este inicio de primavera que vamos a tener. Pues bueno, vamos a empezar. Cuando la naturaleza nos enseña que la vida está llena de ciclos. Es un tema muy bonito porque ahorita es como un despertar, como un reinicio de la vida, ¿sí? Realmente si nos damos cuenta, pues la vida nos está enseñando constantemente que tenemos... Ah, 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 ahí, ahora sí ya me ven, ¿verdad? Sí, ya. Creo que ya me ven. Y sí me escuchan, Ya, ¿verdad? sí, se ve Sí. y se Sí, escucha. Ah, Muy bien. se ve, se escucha. perfecto. Ay, es que si no pongo el video, siento que estoy hablando sola y pues se me corta la inspiración. Pero bueno, muchísimo gusto. Soy Mónica Villegas, soy tanatóloga y pues me encargo de acompañar a personas en el proceso de duelo y pérdida. Esa es mi principal función. Y también doy conferencias, doy talleres y pues bueno, ahorita estamos aquí. Entonces, como les comentaba ahorita, pues estamos con el tema de los ciclos de vida y sus emociones. No sé cuántos de ustedes los conocí en la conferencia pasada que fue en diciembre, en la de pues la Navidad sin mi ser querido. Bueno, pues espero que ahorita seamos varios los que regresemos a la conferencia. Entonces vamos a entrar de lleno, los ciclos de la vida y sus emociones, cuando la naturaleza nos enseña que la vida está llena de ciclos. Como les comentaba ahorita, realmente como que no nos detenemos a ver, a observar que la vida constantemente nos está diciendo todo tiene un inicio y un fin. Todo, absolutamente nada es para siempre. Ni siquiera nuestros problemas, dicen por ahí, ¿no? Entonces, todo tiene un inicio y un fin. Lo que sí es, no nos quedemos con el referente del final, sino más bien vamos a quedarnos con el disfrute de lo que tenemos. Y sobre todo espero que de esta conferencia se lleven el hecho de que el que algo termine no significa que es algo malo, algo desagradable, algo triste. Simplemente yo sí creo que todo tiene una función en nuestra vida, tanto objetos como personas. Todos tienen una función. Una vez que se cumple, pues se va, hay que soltar y luego ya comenzamos con un nuevo ciclo, ¿verdad? Entonces, la primavera es un hermoso recordatorio de lo bello que puede ser el cambio. Si nos ponemos a observar en la primavera que todos los cambios que tenemos, realmente vemos cambios en la naturaleza, cambios en nuestra vida, en los jardines, en todo vemos un cambio. ¿Vale? Entonces, los ciclos que nos muestra la naturaleza. Tenemos que, por ejemplo, la semana pasada acabamos de ver lo que es un eclipse lunar. Si alguien tuvo la oportunidad de verlo, que se vio precioso, fue un momento, un evento en donde la luna parecía como si se hubiera difuminado. Ese evento no es mensual, no es la frecuencia en la que se repite, no es tan corta, pero al final también marca un ciclo, ¿sí? Hubo eso y no recuerdo, no investigué cuándo vamos a volver a tener otro eclipse lunar parecido al de la semana pasada, pero ese también es otro recordatorio, es un ciclo. El más evidente que tenemos, que a veces no nos damos cuenta, pues es el día. El día inicia con la puesta del sol, ¿sí? Ahí empieza a iluminarnos, es cuando nace el día. De hecho, yo recuerdo que allá en la época de mi bisabuela, pues así lo decía, ¿no? El día nace con el sol y muere cuando se pone el sol y llega la luna. Entonces, ese también es el ciclo de 24 horas y unos cuantos minutitos que luego nos devuelven en el año bisiesto. Entonces, tenemos que ese es un ciclo bien marcado que lo tenemos todos los días. Hay quienes al amanecer, me ha tocado conocer gente que al amanecer dice, o sea, él tiene como objetivo el agradecer. Todas las mañanas el agradecer. De hecho, hay personas a las que acompaño
que ya se quedan en el duelo, pues vemos lo que es el agradecimiento al finalizar el duelo, ¿verdad? Y ya después de eso, el agradecimiento se lo quedan de manera permanente en sus vidas. Y ya me cuentan que una vez que terminan y se quedan con el diario de agradecimiento, ya lo hacen de manera permanente para agradecer todos los días desde que tenemos vida este día y vamos a disfrutarlo. También podemos ver los ciclos en las mujeres. Tenemos un ciclo de 28 días, que es el ciclo pues de ovulación. Entonces, ese también nos recuerda, es un ciclo y muy repetitivo, hasta que llega un momento en nuestra etapa que pues se termina, ¿verdad? Se termina esa frecuencia mensual y damos paso a la siguiente etapa. Entonces, se fijan, esa es otra manera en que la vida nos dice, hay ciclos que empiezan y terminan, y no porque terminó, ya es algo malo, algo triste, o es un evento que termina la felicidad, ¿no? Todo lo contrario. El año. El año también podemos ver que el año inicia con la primavera, de alguna manera, o sea, las estaciones del año lo iniciamos con la primavera, que ya mañana ya comenzamos ese nuevo ciclo. Entonces, y termina con el invierno. En la primavera, pues todo en la vida empieza a observarse que nace, hay vida, hay nacimiento, hay reconstrucción. Y bien lo podemos observar, por ejemplo, en las mariposas, ese dibujito que les puse ahí de las mariposas. Ya ven, si recuerdan, pues primero es una larva y luego tiene su proceso hasta convertirse en mariposa, que de hecho la mariposa es el símbolo de la tanatología. Precisamente por eso, porque viene esa reconstrucción. Pasamos por todo ese proceso. Y si ustedes observan en su vida, todos sus ciclos tienen al final un aprendizaje. Y luego eso es lo que nos hace evolucionar, lo que nos hace convertirnos en otra persona diferente. Entonces, la primavera y sus emociones. ¿Por qué decimos que la primavera comienza el ciclo? Bueno, porque les comentaba esto, ¿no? Es la primera estación del año. Para empezar, es con el que comenzamos, si bien empezamos en marzo, pero desde diciembre está el invierno. Entonces, la primera estación de este 2025 ha sido la primavera. Entonces, aquí podemos observar cómo las plantas comienzan a retoñar. Si ustedes observan sus jardines, empieza a verse ya verdecito, que ahora con el cambio climático ya no es tan marcado en esta época. Recuerdo haber visto una noticia en España donde hace como unas 3 semanas, 3, 4 semanas, estaban sorprendidos los españoles porque sus árboles ya estaban floreciendo y decían, es por el cambio climático. Mas, sin embargo, ya desde ese entonces ya empiezan a ver todos los retoños. Empiezan a ver colores en los árboles, en las flores. Entonces ya las plantas comienzan a retoñar. Los colores en la naturaleza pues son más fuertes y por supuesto más coloridos. Y eso de alguna manera nos hace sentir que hay vida. Porque por ejemplo en el invierno, pues todo, sobre todo allá en el hemisferio norte, donde acá hay nieve y deja de haber plantas porque están secas, pues ahorita el cambio es bastante evidente. Comienzan las vidas para algunas especies. Por ejemplo, está el apareamiento de las ballenas, que nacen precisamente en esta época. Y también vi otra noticia, que de hecho vi un video muy bonito de acá en Baja California, donde ya las ballenas ya se dejan ver. Y entonces empiezan ahí el apareamiento, ¿no? No sé cuál es su ciclo reproductivo, de gestación, perdón, su periodo de gestación, pero aquí empieza la vida y luego a lo largo del año pues sigue la gestación para después del nacimiento. Entonces para algunas especies también es cuando comienza la vida. Y si observamos en las estadísticas, en diciembre mucha gente cumple años. Si nos ponemos a observar 9 meses antes, pues es precisamente marzo. Inclusive en el ser humano, también la vida comienza en la primavera, aunque por los 9 meses que tenemos de gestación, pues el nuevo ser nace hasta diciembre, ¿verdad? Pero entonces si observamos, de verdad la primavera nos trae un montón de emociones. Los animales que hibernan, por ejemplo, ahí los osos, las tortugas, ellos despiertan a la vida. Apenas va a ser frío y simplemente se ponen un switch de stand-by, de suspensión,
No están muertos, no están dormidos, solamente tienen esa suspensión de vida mientras comienza la primavera y es época donde ya puede salir, puede alimentarse, puede sobrevivir. Entonces, en la primavera, pues tenemos un cúmulo de emociones. ¿Qué nos trae? Generalmente, a la mayoría de las personas nos trae alegría, porque ver vida pues nos cambia, nos genera esos químicos, esas endorfinas que nos producen alegría, nos producen bienestar, felicidad, inclusive nos da energía, ¿sí? Cuando no tenemos esos colores en la naturaleza, a la mayoría de las personas, a mucha gente, nos da, me incluyo, nos da tristeza, nos da apatía, nos sentimos cansados. Inclusive hay quienes dejamos de tener tantos proyectos precisamente por ese desbalance, ese desequilibrio emocional. Y digo que hay algunas personas, o sea, a la mayoría, pero no a todas, porque hay quienes, sí conozco gente, que le sucede justamente al revés, que prefieren lo que es el color, ¿cómo se puede decir? Pues como neutro, ¿no? El bicolor nada más, blanco y negro. Y ellos les produce más felicidad ver esas tonalidades o los días lluviosos, por ejemplo. Y a la mayoría, a algunos nos llena más de energía los días soleados. De hecho, por ejemplo, en los que viven en el hemisferio norte, en época de invierno, que inclusive ellos no tienen sol en el invierno, ellos necesitan tomar vitaminas para dar la vitamina que da el sol precisamente, para que no se la pasen deprimidos por los procesos químicos que no suceden por no tener precisamente esa energía que nos da la naturaleza. Entonces, la primavera es muy importante para todos, inclusive no nada más por los animalitos, sino también nosotros tenemos mucho provecho de la primavera. Y entonces, pues hablamos de los ciclos de la vida. Todo lo que comienza tiene un fin y es necesario que termine para dar paso a una nueva oportunidad. Desafortunadamente, muchas veces nos bloquea ese final, a veces lo alargamos. Me tocó conocer a una persona que estaba pues en una relación sentimental y ya necesitaba terminar esa relación porque detectó que no le era benéfico, mas sin embargo no podía terminar, no podía soltar. Y entonces, ¿por qué no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que nos bloquea a darle fin? Primero que nada, tenemos que comprender que es necesario que las cosas lleguen a su fin. No estoy diciendo que todo lo que estamos viviendo ahorita le tenemos que dar fin, porque esa no es la intención, sino más bien, si ya sabemos que estamos en el final de ese ciclo, debemos aceptarlo, porque lo que viene es el principio de algo mejor. Entonces, en la vida tenemos, por ejemplo, amistades. Seguramente muchos de ustedes han tenido esas amistades que dicen, ya no nos hablamos, y a lo mejor no fue ni por disgusto, no fue por ninguna discusión o desacuerdos, simplemente fue porque el ciclo de la amistad se terminó. A algunos nos pasa que cuando empezamos con este estudio de autoconocimiento, pues dejamos de tener los mismos intereses con nuestros amigos. Entonces ahí es cuando estamos renovando. Y fue bueno la amistad que tuve, sin embargo ahorita pues ya se acabó la función, ya no tenemos esa amistad, ¿no? Hay algunas amistades que se terminan. No le tengamos miedo a decir, bueno, muchas gracias. Y pues lo que sí, de verdad, a lo mejor la vida nos vuelve a juntar. Uno no sabe, ¿no? Las relaciones, que es el caso que les comentaba hace ratito de esta persona, que también no dejar una relación porque luego no sabe qué va a hacer con su vida. De ponerle fin es darle un inicio y el inicio no sabe ni qué es, pues eso da también ese temor y hace que no terminemos ese ciclo. Los proyectos. Hay muchos proyectos y si ustedes observan han tenido muchos proyectos en sus vidas. Y esos proyectos inician y terminan. Pero ¿qué pasa cuando terminan? A veces, por ejemplo, hablando de los que tenemos hijos, cuando los hijos se hacen adultos y necesitan irse a hacer su vida,
Habemos quienes nos cuesta soltarlos, pero tenemos que darnos cuenta que nuestra vida, nuestro ciclo de tener esa maternidad, de satisfacer las necesidades básicas, ya terminó. Ahora ellos necesitan aprender, necesitan sobre todo vivir sus vidas, tomar sus vidas en sus manos. Ese es uno de los proyectos más grandes que creo que es el que más nos cuesta terminar. Pero también los, no sé, los proyectos, cambiar de carro. He conocido también personas que cambiar de carro cuesta, porque luego no saben qué va a suceder con el nuevo, sobre todo si se va a comprar a crédito. Este, entonces, sí como que, ¿y qué va a pasar? ¿Y si no lo puedo pagar? Y siempre esos ciclos como que batallamos para soltarlos, pero tenemos que recordar, son ciclos que tienen que terminar. Y por supuesto, el ciclo de la vida. La vida, pues sabemos que empieza con el nacimiento y termina con la muerte. Y no debemos tenerle miedo ni siquiera a la palabra muerte. Después de la muerte, pues habrá quienes creen o creemos que hay vida más allá en la trascendencia, ¿verdad? Dependiendo de nuestras creencias religiosas, aquí el referente es, sí, sí se termina también la vida, pero tengamos, ahorita que tenemos vida, pues vamos disfrutándolo. Vamos haciendo lo que nos toca y vamos viviendo cada día al máximo. ¿Sí? No pensemos, no nos quedemos con la muerte porque eso pues nos puede traer tristeza y entonces no disfrutamos la vida, ¿verdad? Entonces, para disfrutar la vida, pues tenemos que hacer uso de la percepción y del estado de ánimo. ¿Qué es la percepción? La percepción pues no es más que la interpretación de una situación, ¿sí? Es cómo yo identifico y cómo lo que identifico y cómo la traduzco, si se puede decir, cómo la interpreto. Y para interpretarla necesito del estado de ánimo, cómo me encuentro en mis emociones, ¿sí? Por ejemplo, voy manejando rumbo a mi trabajo y en el camino hubo un choque o alguien se metió en mi camino, en mi carril y ya me empieza a generar emociones incómodas. ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo va a transcurrir el resto de mi día? Seguramente puedo quedarme enganchada en la emoción de enojo, de ira, de rabia, de tristeza, aunado a lo que la carga de la vida, ¿verdad? Entonces ahí mi interpretación a veces está distorsionada de manera desagradable. ¿Sí? Veo las cosas y a lo mejor me afectan de más simplemente porque están rigiéndolas mi estado de ánimo. Entonces, pues aquí lo que se trata es precisamente identificar. No está mal sentir enojo, sentir lo que tengamos que sentir, es más, tenemos que sentirla. Lo que no debemos de dejar es que se conviertan en un estado permanente. Si yo estoy medio tristeza a algo, pues sí, o sea, me puse triste. Y en ese momento mi estado de ánimo es así, triste, pero no dejemos que eso dure permanentemente, porque el estado de ánimo influye en cómo yo veo las cosas. Entonces, hay veces que si uno está de buenas, como se dice coloquialmente, luego estamos como que más optimistas. A mí se me pasa que de repente voy por el súper y pues ando pues sonriendo. O sea, en general tengo como que mi cara en estado de relajación es con una sonrisa o media sonrisa, ¿no? Y observo que los demás me sonríen también, pero hay ocasiones en donde sí me engancho con el enojo, la preocupación sobre todo, y observo y hasta la gente, pues no sé, con el carrito, me avienta mi carrito o algo, que realmente sí, hasta parece que contagiamos, ¿no? Entonces, o nos dejamos contagiar. Entonces sí, vamos cuidando nuestro estado de ánimo, sobre todo porque el desagradable, pues solamente nos incomoda el resto del día e inclusive puede tener por ahí ciertas consecuencias. Entonces, comenzar un nuevo ciclo. Este puede provocar miedo al futuro. Eso es lo que más nos bloquea, nos da, como que no nos deja, nos impide comenzar lo nuevo. ¿Sí?
¿Qué es lo que más miedo nos da el futuro? Pues lo que más, primero que nada, el miedo. Vamos a platicar qué es el miedo. Y el miedo es una emoción natural que se caracteriza por una sensación desagradable. De hecho, si ustedes observan cuando tienen miedo, ¿qué es lo que sienten? Para empezar, como que nos invade parte de nuestra cabeza, pero también nuestro cuerpo, ¿no? Sentimos esa, como si fuera un líquido, que nos empieza a invadir. Luego podemos sentir dolor de cabeza, sobre todo lo que es el intestino es el primero que nos dan. Sí, empezamos por ahí a tener como si anduviéramos, nos cayó mal algún alimento, las palpitaciones, en el miedo también, lo que es la taquicardia, sentimos como que nuestro corazón está muy acelerado, la sudoración, y así tenemos muchos procesos químicos que nos produce el miedo. Se experimenta ante la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. ¿Sí? A veces, bueno, si la percepción es real, hablando, por ejemplo, de un accidente o de nos topamos con alguien y sentimos esa amenaza, o vamos caminando y llega un perro y el perro nos llega como que en posición de ataque, ese es miedo real, es una percepción real. A veces es imaginaria, a veces nuestra cabeza se está imaginando y si ahorita salgo y a quién me voy a encontrar y no quiero ver, o sea, empezamos a imaginar nuestra peliculita que luego se convierte en una película de terror y entonces nos empieza a distorsionar esa percepción que tenemos de la realidad. Si yo ya estoy con miedo imaginario porque estoy solamente sobrepensando, y luego sucede algo que alimenta esa percepción, entonces ya nuestro miedo empieza a incrementarse. Entonces, esa es una emoción natural. La realidad es que es natural y de hecho es una emoción primitiva. Seguramente han de recordar esta película muy bonita que habla de las emociones y una de ellas pues es el miedo. En esa película podemos observar precisamente cómo funciona el miedo en nuestro cuerpo. Viene desde la época primitiva que ayudaba a las personas cuando tenían que salir a cazar sus alimentos, pues ellos tenían miedo al enfrentarse con los animales que tenían que perseguir, ¿no? Pero el miedo lo que hacía en ellos era elevarles la adrenalina. Entonces, gracias a eso, bueno, pues ellos se preparaban y luego se llenaban de la fuerza, los químicos que necesitaban para tener fuerza y salían y cazaban sus alimentos o cuando peleaban entre tribus y eso. Entonces, es una emoción que viene desde la evolución. Nosotros la mantenemos. ¿Por qué la mantenemos? Porque la ocupamos. Es indispensable tener miedo. A nosotros, si bien ya no tenemos que salir a cazar nuestros alimentos, ya basta con ir al súper a comprarlos. De cualquier manera, hay otras situaciones en donde todavía el miedo nos previene y nos prepara y sobre todo nos reestructura nuestros pensamientos. Tener miedo nos hace pensar y pensar no alimentando los miedos, sino más bien pensar en ver, bueno, ahora qué voy a hacer, ahora cómo voy a reaccionar o cómo voy a actuar. ¿Sí? Entonces el miedo es indispensable, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el miedo? Vivir. Vivirlo, sentirlo, procesarlo, preguntarle, ¿qué necesito aprender? ¿Por qué siento miedo? Y en ese aprendizaje, entonces ya podemos evolucionar. Entonces, el futuro. ¿Sí? Si bien hablamos ahorita de lo que es la incertidumbre y de el fin del ciclo, ¿por qué nos da miedo terminar un ciclo? Pues el futuro, primero que nada, todos sabemos que es el futuro y el futuro es lo que va a suceder después, un tiempo después, ¿sí? Nada más que también tenemos el término futurofobia. ¿Qué es futurofobia? Pues es el miedo al futuro, es el miedo a lo que no podemos controlar del futuro, porque si bien es cierto, tenemos a veces nuestra planeación y decimos, bueno, voy a hacer esto y voy a actuar, o quienes llevamos agenda, hay quienes, por ejemplo, conozco a una persona que inclusive todos los días hace una lista de todo lo que va a hacer
y en la noche hace su checklist de que, sí, sí fui al súper, sí hablé con tal persona, y así tiene todas sus actividades bien organizadas. Esa es una manera de afrontar la futurofobia, el tener control. ¿Por qué? Porque el futuro ciertamente no se puede controlar. Y aún y cuando tenga esa lista, como quiera, hay cosas que se salen de, ¿sí? Hay imprevistos. Entonces ya con eso, bueno, pues a algunas personas les es muy difícil manejar esta incertidumbre, pero la incertidumbre que da la vida, pues no puede no ser mejor a la que se está viviendo. Esa es la incertidumbre que se tiene, ¿no? El pensar, ¿y si no es mejor? Por ejemplo, cambiar de casa. A veces queremos cambiar de casa y decimos, es la nueva casa, va a ser mejor, pero luego pensamos, ¿y si los vecinos van a ser complicados? ¿Y si la inseguridad ahí es más fuerte? ¿Y si el tráfico también es más intenso, etcétera? Y empezamos como que a sobrepensar en el plano catastrófico y luego eso nos genera miedo al futuro, ¿no? Entonces a eso le llamamos futurofobia. Y nos trae, esa futurofobia nos trae emociones de tristeza, de enojo, de incertidumbre, de frustración, de ansiedad, de rabia, nos trae un cúmulo de emociones. ¿Sí? Que lo que tenemos que hacer es, como ya les comentaba, sí es vivirlo, pero luego aprender. Entonces, para poder manejar nuestras emociones, pues aquí influye la personalidad en el miedo al futuro, ¿sí? La personalidad, pues es lo que me ha formado desde que nací y lo que me ha formado de la vida. Todas las experiencias que he tenido, pues son las que me dicen cómo actuar, cómo proceder, cómo pensar. Y todos los días sigo aprendiendo. Entonces, la forma en que se afronta el miedo depende de la interpretación, de la percepción. Es decir, lo que yo veo, lo que yo observo, qué pienso yo de lo que yo observo, ¿sí? Entonces, de eso vamos a verlo como que objetivamente para ver por qué el miedo, por qué me está dando miedo, ¿sí? Los que sufren por el futuro, pues son personas que quieren controlarlo todo. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes sean de los que necesitan todo bajo control porque si algo se sale ya les entra esa ansiedad o esa Estoy en una tensión. conferencia de BCOE. Ahorita si quieren de cenar, les doy de cenar. Ah, perdón, es que tienes tu micrófono prendido. Pensé que era una pregunta. Igual al final vamos a tener un tiempo de preguntas. Entonces, el querer tener todo controlado, ¿sí? Son las personas que más sufren por el futuro, por el terminar el ciclo y mejor no lo termino porque pues luego no sé qué va a pasar y no lo tengo controlado o no soportan la improvisación. En algún momento conocí a una persona también que su esposo pues la sorprendió con un regalo maravilloso. Le llegó con un carro nuevo, con un moño enorme, un carro muy bonito. Pero ella en esa improvisación que no podía, no, pues espero que ya ahorita ya pueda, pero no puede controlar, hizo que su esposo devolviera a la agencia el auto. ¿Sí? O sea, a tal grado el miedo la bloqueaba. Ella prefería quedarse con su carrito, no recuerdo qué tan viejito era su carrito, pero prefería quedarse con ese en lugar de tener ese cambio tan grande. Y es el miedo el que bloquea. Y así como eso, si revisamos, vamos a ver igual, ojalá y pudieran ustedes al terminar la conferencia hacer una lista de todos los bloqueos que han tenido por el miedo para que se den cuenta como que hasta dónde no se han permitido avanzar y es precisamente por esa gestión del miedo. Que bueno, o sea, si no se ha podido, siempre es un buen momento para decir, bueno, a ver, ahora sí lo voy a tomar y vamos a aprender para avanzar. Entonces, la gente pues que sufre quiere tener todo planeado y estructurado. Desafortunadamente, pues se nos olvida que la vida no es predecible. En la vida, la verdad es de que es más, no puedo predecir ni mis pensamientos, porque si sucede algo, tengo una emoción súbitamente, ¿y qué sucede? El pensamiento viene de inmediato con esa emoción.
Necesito meterle razonamiento para cambiar el pensamiento, pero hay veces que el pensamiento viene junto con la emoción. Ni siquiera eso puedo controlar de inmediato. Ya más adelante, pues ya procesando, pues lo puedo controlar, ¿verdad? Pero entonces, ese es el miedo que tenemos. Y nuestra personalidad tiene mucho que ver cómo afrontamos, cómo nos han enseñado, cómo nos han educado, digamos, tanto en casa y hablando de cuando éramos hijos y vivíamos con nuestros padres, pero también la vida. La vida nos vive educando todos los días. ¿Cuáles son las consecuencias de la futurofobia? Pues primero, tenemos miedo a comenzar de nuevo y eso nos puede bloquear la toma de decisiones, ¿sí? Es una consecuencia, la verdad, muy grave. Quedarnos donde estamos, sobre todo cuando ya no estamos contentos, no nos da felicidad ni bienestar, pues es algo muy delicado que nos quedemos. Yo sí les digo, por ejemplo, a mis hijos, sí les digo, a ver, no somos un árbol. El árbol sí se tiene que quedar ahí plantado, nosotros no, hay que avanzar. Total, si nos equivocamos, pues corregimos, aprendemos, corregimos y continuamos. Eso es lo que nos ayudaría a no bloquearnos, a continuar, a avanzar, ¿sí? No tomar decisiones, pues es no avanzar y es perder la oportunidad de mejorar, que es lo que estamos hablando. Por lo tanto, es mejor tomar una mala decisión a no tomar. Y aquí quiero ser muy puntual, porque a veces sí nos enfocamos en que las decisiones, por ejemplo, la decisión que tomé la semana pasada, hoy me doy cuenta que fue una mala decisión. Pero ¿qué pasa? Si nos ponemos a analizar la semana pasada, la decisión que tomé fue la correcta, o sea, en ese momento fue la mejor decisión. Entonces, si hoy no está funcionando esa decisión, bueno, hasta hoy ya no funciona, pero cuando la tomé fue buena decisión. Les comento esto para no quedarnos con la tristeza y sobre todo porque nos pega en el autoestima el sentir que nos equivocamos. Y la intención es no nos equivocamos, solo en su momento tomamos una decisión que fue correcta, pero al día de hoy ya no funciona. Solo dejó de funcionar, no me equivoqué, ¿sí? Si llegase a haber una equivocación, si llegan a sentir una equivocación, bueno, también les vamos a aprender, pero no debemos permitir que nuestro autoestima se vea afectado solo porque el miedo nos bloqueó o el error que equivocamos no nos dejó avanzar. Siempre es mejor tomar una mala, aunque sea una mala decisión, en el futuro, porque en el presente seguramente todos tomamos buenas decisiones. Yo no creo que haya una persona que con toda intención tome una decisión sabiendo que está equivocada. ¿Sí? De eso yo estoy segura que todos tomamos la mejor decisión en el momento, con la información que teníamos. Que ya después, con la nueva información, cambia, bueno, esa es otra cosa. Pero siempre tomamos buenas decisiones y esto es para que no nos afecte nuestra autoestima. Entonces, los bloqueos en la toma de decisiones, pues estos son los bloqueos más frecuentes. El pensamiento catastrófico que les hablaba hace un ratito. ¿Cuál es el pensamiento catastrófico? Ese pensamiento donde sé que tiene un final desagradable y yo solamente lo voy alimentando, ¿no? Es el pensar siempre que todo va a estar mal, el dejar que el pesimismo entre y haga de las suyas. Ese es el pensamiento catastrófico, estar siempre pensando, no me va a salir bien las cosas, me va a ir mal, me va a pasar algo. Hay quienes al salir, porque sí, inclusive a mí me ha pasado, de repente tengo una rachita que estoy pensando, voy a chocar, es que me van a pegar, es que presiento que voy a chocar. ¿Y qué creen? Si choco. Pero de alguna manera, o sea, yo estoy alimentando ese pensamiento. Yo no sé si pensando positivo no hubiera chocado. Quiero pensar que sí, porque cuando estoy positiva no me pasa, pero cuando estoy negativa sí me pasa. Entonces, quiero pensar eso, pero más allá de eso, el pensamiento catastrófico solo nos hace sentir displacer, es decir, sentirnos mal, es sentir ahí que estén actuando
por ahí hormonas que me hacen sentir desagradable. Entonces, el pensamiento catastrófico de verdad es el que es más fácil de tener porque es más fácil pensar mal de nosotros, de las personas, de las cosas, de las situaciones. Es mucho más fácil pensar mal. Y entonces nos bloquea. Tomar una decisión con pensamiento catastrófico, ahí sí lo más probable es que al día siguiente ya no funcione la decisión. Tener ansiedad, ¿sí? Sé que la ansiedad también no es fácil controlarla, a veces es complicado y cuando es un trastorno es todavía mucho más complicado porque necesitamos por ahí a lo mejor alguna medicación, ¿verdad? Pero la ansiedad también nos bloquea la toma de decisiones. ¿Qué es la ansiedad? En términos prácticos, así para muy coloquialmente, pues es el miedo al futuro, ¿no? La incertidumbre en el futuro nos crea ansiedad. Eso es en términos muy prácticos. Sabemos que, pues bueno, inclusive el trastorno es complicado. El miedo al futuro, bueno, es de lo que hemos estado hablando, nos bloquea las decisiones. El miedo a equivocarnos también. Ese terror que tenemos de tomar una decisión y luego darnos cuenta que no fue la correcta el día de mañana o dentro de una semana, ¿qué hacemos? Preferimos no tomarla. A veces decimos, es mejor malo por conocido que bueno por conocer. De hecho, hasta tenemos ese dicho. Y ese dicho lo ponemos a nuestro sistema de creencias y ¿qué sucede? Que nos lo quedamos. Y luego pues, es como que lo que nos rige. No, mejor me quedo en mi trabajo actual donde aunque me negreen, me paguen mal, me exijan más horas laborales, etcétera, aunque pasen muchas cosas que no me gustan, pero pues prefiero a cambiar de trabajo, a buscar, a mudarme, etcétera, ¿no? El miedo a equivocarnos y también la inseguridad, el no estar seguros de nosotros mismos también bloquea la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo le hago para combatir la incertidumbre? Pues primero, vamos identificando qué emociones genera. ¿Sí? Esa incertidumbre, ¿qué emociones me está generando? Pues seguramente me está generando ansiedad, tristeza, depresión, ira. ¿Qué emociones me está generando? Vamos identificando. Si pueden, inclusive cuando estén como que con la incertidumbre, en un papel, en su libreta, anoten a ver qué estoy sintiendo, porque identificarlas es cuando las puedo tratar. Yo no puedo tratar algo que desconozco. Así como el médico no puede ayudarme, no puede darme el medicamento correcto hasta que yo no le diga lo que me pasa. Me duele la cabeza, nariz congestionada, me duelen los oídos. Es lo mismo con lo emocional. Vamos identificando exactamente qué me está produciendo. Entonces vamos a identificar qué me genera y luego las vamos a comprender. ¿Sí? ¿Qué significa comprender? Dejarla sentir. Ok, estoy sintiendo miedo, pues sí, la dejo sentir y aunque sienta que mi corazón va a explotar, pues me pongo a respirar más profundamente quizá, o me pongo alguna musiquita, una música que me ayude a relajar. Si estoy triste, si me da mucha tristeza, bueno, pues pongo una película que me haga reír para combatirla, para comprenderla y para aminorarla, ¿no? Para ayudarle con las endorfinas, ayudarle a que me recupere yo mi bienestar. Evitar la rumiación. ¿Qué es la rumiación? Ese constante sobrepensar. Pienso algo y ese pensamiento lo alimento, lo que les decía hace ratito, lo alimento con pesimismo y luego cambio el pensamiento, pero luego lo voy modificando a algo todavía más catastrófico. Y luego se hace ese círculo vicioso, porque luego más de rato sigo pensando sobre el mismo tema. Yo no sé si les ha pasado, que estamos pensando en algo y luego solito ya en la mañana a lo mejor nada más estaba enojada y para la noche, después de tanto pensar en mi problema, para en la noche ya la emoción es mucho más grande. Es más, puede haber hasta resentimiento y hasta rencor. ¿Por qué? Por esa rumiación que vamos modificando el pensamiento, agregándole pesimismo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos concentrándonos en los pensamientos positivos, ¿sí? Así como también evitamos el sobrepensar,
también el pensamiento positivo. Y no significa volvernos luego positivos tóxicos, ¿no? Hay gente que todo, parece que todo, todas sus palabras son positivas. No se trata de que siempre sea nada más positivo, sino más bien es pensar yo, no irme a lo malo. Si es lo mismo pensar mal que pensar bien, digo, bueno, mejor voy a pensar bien. Si yo ahorita me voy a ir, salgo del trabajo y voy a casa, pues es lo mismo pensar, ahorita voy a llegar, o sea, voy a manejar y a lo mejor me va a tardar 2 horas porque va a haber un accidente y luego alguien se me va a meter y luego, etcétera, o se me va a pochar la llanta o algo. Pues en lugar de eso, mejor nos ponemos a pensar, ahorita llego y todo va a estar bien. Voy a llegar a casa y voy a terminar un pendiente, voy a convivir con mi familia, etcétera. Es como que irnos a lo positivo, ¿sí? A lo que también es probable. La verdad es de que los dos, yo creo que tienen la misma probabilidad y se me hace que la negativa tiene menos probabilidad. Pero pues aquí es, bueno, ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿Dónde vamos a focalizar? Pues focalicemos en lo que nos trae un buen pensamiento, en lo que nos trae bienestar y sobre todo, no querer controlarlo todo. Recordemos, la vida no es predecible. La vida es la vida y todo es cambiante. Entonces, no tenemos que controlar todo. Se debe ser flexible ante lo que no se puede controlar. ¿Sí? Yo me planché el pelo y a lo mejor ahorita salgo y va a estar lloviendo. Bueno, pues sí, la verdad de un inicio sí me va a enojar porque sí me lo pasé un buen ratito planchando y me encanta mi pelo planchado, pero con la lluvia me va a enchinar, yo soy muy china, ¿sí? Lo que es, voy a tener que ser flexible, bueno, ya, al menos ya estuve un ratito, me sentí muy bien, me elevó mi autoestima porque me gusta mucho andar así, se me hace chino, bueno, pues no pasa nada, ¿sí? Algo parecido es lo que tenemos que hacer para combatir la incertidumbre. Entonces, para combatirla, pues tenemos que hacer uso de nuestros recursos. ¿Qué recursos contamos? Primero, la autoconfianza. ¿Sí? Esa confianza en mí misma de que yo puedo siempre volver a empezar, hablando de los ciclos. Siempre, 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 siempre puedo volver a empezar. Me tocó una persona que estaba mudándose de país, de hecho, y pues es así como que el miedo a cambiarse, y qué va a suceder, y luego allá y otro idioma y eso. Pero el pensamiento es, bueno, si te vas y no te gusta, ¿qué puede pasar? Que te devuelvas. ¿Y está mal? No, no está mal. Fuiste, experimentaste, si te gustó te quedes, si no te gustó te devuelves. Siempre podemos volver a empezar mientras haya vida, siempre podemos volver a empezar. La autoestima también, ese es otro recurso valiosísimo, que a veces batallamos en tener una alta autoestima, ¿no? Pero siempre pensemos, yo puedo elegir lo mejor para mí. Y es que siempre lo hacemos, lo que les comentaba hace rato. Yo estoy segura que nadie de verdad de nosotros hemos tomado una mala decisión deliberadamente, con toda intención de que todo nos salga mal. No, siempre elegimos lo mejor, que luego cambian las circunstancias, cambian los momentos, cambia la información, pero siempre, siempre elegimos lo mejor. Entonces quedémonos con ese pensamiento. Nosotros podemos elegir lo mejor para nosotros. Y en la experiencia emocional, pues tener miedo de tomar decisión, la verdad es que es normal y está bien. Siempre nos va a causar miedo, pero no debemos, o sea, el miedo lo procesamos, aprendemos, corregimos, cambiamos pensamiento y entonces todo debe de estar bien, pues hasta que termine el ciclo, ¿verdad? Entonces tenemos que aceptar que habrá riesgos y esos riesgos no se deben, no es evitar dificultades, más bien es prepararse para afrontarlos, ¿sí? Vamos a aceptar, no vamos a evadir. Lo peor que podemos hacer con nuestra vida es evadir, es eliminar, es ignorar. Es lo peor porque entonces no estamos tomando la situación con nosotros y no lo estamos preparando. ¿Sí? Entonces esos son nuestros recursos. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Podemos fijar metas a corto plazo ante la incertidumbre de un nuevo ciclo.
¿sí? Podemos empezar con metas. Bueno, ¿qué voy a hacer de aquí a un mes, a 2 meses? Vamos fijando metas. Y funciona para todo, ¿eh? Para un nuevo ciclo de un proyecto de vida, para una relación, para nuestra vida en sí, ¿no? Para las amistades, aunque si bien no lo hacemos tan organizadamente, de alguna manera cuando conocemos a una persona, siempre hay así como que pues, nos ponemos a pensar, bueno, que en esta persona a lo mejor voy a poder compartir de cafecitos los viernes en la noche, etcétera, ¿no? Entonces es fijar metas a corto plazo, ya sea estructurado o simplemente mental. Evitar pensamientos provocados por el miedo, esa es otra herramienta también. Es, podemos identificar qué es lo que nos detona el miedo, por qué sentimos miedo, para eso también evitarlo. Usar técnicas de relajación, esas son maravillosas. A lo mejor muchos no los tenemos en nuestro día a día porque es complicado luego dedicarnos un tiempo, pero yo los invito a que de perdido unos 3 minutos, escójanse una canción, hay muchas melodías muy armoniosas y ya nada más son 3 minutos con ustedes mismos, de verdad, sentados en un lugar donde no haya interrupciones, escuchar la música y solamente dejarse sentir. Inclusive no pensar en nada, no pensar en que ya es tarde, ya necesito hacer un pendiente o etcétera. No pensar, relajarnos totalmente y eso les aseguro que les va a cambiar su vida. Detectar el pensamiento catastrófico. Yo ahí sí ahora sí que yo digo, me confieso, sí era parte de mi vida siempre pensar y irme al plano más, ahora sí que de la película de terror, ¿no? La verdad es que nunca sucede. Por ahí hay estadísticas de que pues el 90% de los pensamientos catastróficos no suceden y el otro 10% pues tal vez, ¿sí? Entonces vamos a detectar qué nos detona el pensamiento catastrófico para poder evitarlo. Eso sí lo tenemos que evitar, no irnos al extremo pesimismo. Mantener una vida social es una de las herramientas más bellas. Y es que recordemos que otra vez, desde la evolución, pues somos seres tribales. Si se acuerdan en la que, bueno, no se acuerdan porque no lo vivimos, por supuesto. Sabemos que en la época de allá, de la época primitiva, los seres humanos tenían que vivir todos juntos para entre todos ayudarse y entre todos cooperaban y se defendían, sobrevivían. Por eso serían tribus, somos tribales nosotros también. A pesar de que ya no tenemos que tener esa tribu para sobrevivir, emocionalmente sí la necesitamos. Sí, sí, el compartir opiniones, compartir ideas, sueños, necesitamos de gente con quien rebotar todos esos pensamientos y luego alimentarnos, ¿no? Por ahí luego ahora se habla de la red de apoyo, que es precisamente esa vida, en esa vida social tenemos nuestras redes de apoyo, donde también identifiquemos, bueno, esta red de apoyo me ayuda cuando estoy triste, esta otra cuando necesito estar muy alegre, esta otra cuando tengo complicadas ciertas situaciones. Necesitamos tener una vida social, es una gran herramienta, precisamente por eso, porque pues es parte de nuestra herencia evolutiva. Y bueno, sobre todo, hay que acudir al psicólogo si es que no se puede solo. Y no está mal pedir ayuda. Así como vamos con el médico cuando nos sentimos mal, cuando una gripa se nos está complicando, cuando lo que es la infección en la garganta o algo, ¿no? Vamos con el médico para que nos ayude. El psicólogo también es así. Si de repente no podemos con nuestra vida, está bien ir con alguien que nos puede ayudar precisamente con estas y muchas más herramientas. Hay muchísimas herramientas que pueden ayudar. Entonces, no le tengamos miedo. Y pues bueno, voy a hablar un poquito de duelo, porque creo que todos los que estamos aquí, pues hemos vivido el duelo. Hemos perdido a alguien, a una persona muy significativa. Y sabemos entonces que el duelo pues es una respuesta natural ante la pérdida significativa. El duelo es el dolor que me causa
haber perdido a alguien que amé y que amé intensamente. ¿Sí? Es ese dolor de ya no tener a esa persona. Es un proceso cognitivo, es decir, vienen los pensamientos que nos hace transitar por las etapas del duelo. Que bueno, ya seguramente ya las vivieron, no me voy a profundizar en eso, pero todas esas etapas nos adaptan a una nueva realidad. ¿Y por qué hablo de duelo? Porque el miedo al futuro es lo que más predomina en el duelo. Ese iniciar, o sea, ahorita hablábamos de, bueno, vamos a iniciar nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevas amistades, pero la relación que yo tenía con mi ser querido, que ya trascendió, ya no hay esa como que volver a tenerlo, ¿no? Es un miedo, ese futuro ya no va a haber. Entonces, ese es el miedo que más complica un duelo. De hecho, se dice que en el duelo lo que más duele es que añoro un futuro que ya no se va a vivir. Y ese también nos bloquea. Entonces, en el duelo, pues después de haberlo elaborado, llegamos a la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de volver al estado original después de pasar una crisis. No sé si ya habían escuchado de esta palabra. Para mí, la manera más fácil de explicarlo es, por ejemplo, tenemos una liga y esa liga tiene su posición, ¿no? Al momento en que la estiramos, la liga sufre una crisis, ¿sí? Está en crisis porque se está estirando. Si la soltamos, vuelve a su estado original. Entonces decimos que la liga es resiliente, tiene resiliencia. Lo mismo sucede con nosotros en las emociones, ¿sí? Y sobre todo en el duelo. En el duelo pasamos por una crisis tremenda, un dolor intenso, incapacitante para muchos, dependiendo de lo significativo que fue la persona, pues es la incapacitación que pudiéramos tener, ¿no? Hay quienes pues hasta llegan a pasarla muy mal, a tener por ahí trastornos depresivos o trastornos de ansiedad y muchas otras cosas, ¿no? La resiliencia es lo que se busca para volver a antes, pero en el duelo volvemos todavía mejor, porque hemos aprendido de la crisis. Entonces, eso es resiliencia. La nueva realidad es la nueva relación con el ser querido trascendido. A eso es a lo que llegamos, no aprendiendo, más bien obteniendo la resiliencia. Ahora con mi ser querido que ya no está físicamente, ahora tengo una nueva relación. Una relación donde todavía el amor nunca va a terminar. El amor siempre va a estar presente, pero ahora se da de otra manera. Y pues decimos de toda pérdida tiene una ganancia. No sé quiénes de aquí estén con un duelo muy reciente. Esta frase es muy complicada de decirlo porque nadie queremos perder a las personas que amamos. Entonces, decir que hay una ganancia, pues es más incomprensible. ¿Cómo voy a ganar al perder a alguien que yo amo? Pero esa ganancia la vamos a ver en la resiliencia. Una vez que después de la crisis, ya pasé por la crisis, por todo el dolor, me convertí en otra persona, me quebré y me reconstruí. Eso pasa con el duelo. Acabo de ver una película en el cine que es de la vida de Robbie Williams. No sé si ya la vieron. Si no la han visto, pues les recomiendo que la vayan a ver porque me pareció muy bonita esa catarsis. La vida de él fue muy trágica y en el duelo y en el estar él afrontando todo y confrontando su dolor, se ve muy padre lo que es la catarsis que tuvo para reconstruirse y ser la persona que hoy es. Perdió muchas cosas, pero después de eso se convirtió en otra persona diferente. Y es que esa es la representación más maravillosa que se puede ver del duelo. Es ver totalmente la resiliencia. Seguramente quienes ya elaboraron su duelo lo pueden identificar y alguien me puede decir, sí, yo era antes así y ahora soy de esta otra manera. A las personas que acompaño,
Sí, es muy común, yo siempre les hago esa pregunta al final. ¿Cómo, o sea, ahorita que te comparas con antes, cómo eres ahora? ¿Qué cambios ves? Y lo pueden observar. Los invito a que revisen su vida para que observen lo que ganan con lo que perdieron. Y entonces de ahí, inclusive esa nueva relación se fortalece con ese ser querido trascendido, porque ahora no nada más en vida les aportó, sino que en la trascendencia nos sigue aportando, nos sigue enseñando. Entonces, en la vida, lo que a veces parece un final, en realidad es un nuevo comienzo. Y esto es bien difícil porque, pues, llegar al final de algo siempre duele. Sobre todo, pues, en las relaciones, ¿no? En las relaciones, hablando de las relaciones sentimentales que llegan al final por decisión. Pero, pues, luego, al terminar, pues, comienza otra, ¿sí? A lo mejor comienza una mejor, y sobre todo mejor en el sentido de lo que yo crecí, de lo que yo ahora me convertí, pues ahora puedo dar de otra manera todo mi cariño, todo mi ser y voy a encontrar otra persona diferente que ahora va a apreciar esas otras cosas nuevas que tengo. Pero la verdad es que aplica para todo, ¿eh? Hablando en el duelo, pues sí, otra vez el final de la vida sí es la muerte. Los que queremos creer que después de la muerte hay vida, pues es un nuevo comienzo para ellos, pero para nosotros también es un nuevo comienzo. Un comienzo en donde ahora el amor va a ser precisamente la trascendencia. Quizá ya no puedo, no quizá, más bien ya no puedo decírselo físicamente, pero ya esa nueva comunicación de verdad es maravillosa. No sé si ya lo experimentaron, si ya lo han logrado. Si sí lo hicieron, me encantaría que me platicaran cómo lo viven. Es el nuevo ciclo. Y de ahí pues es esta conferencia, ¿no? Lo que es el ciclo y sus emociones. En la vida pues todo tiene un inicio y un fin, todo hay un cúmulo de emociones de todas, que vivimos de todas las emociones, pero no le tengamos miedo al fin. De verdad los invito a que no tengan, más bien, sí tengan miedo, pero aprendan, pero procesen el miedo, que no les bloquee el miedo para poder continuar y para poder comenzar. Entonces, pues es la invitación que queda. Y bueno, y con esto pues voy a terminar la conferencia. Ahorita voy a dar paso a preguntas, comentarios o lo que me quieran platicar. Aquí tenemos las redes sociales, por favor síganos para más contenido. Comúnmente estamos alimentando las redes sociales. Y al final de la conferencia, bueno, también les van a mandar por ahí una encuesta para que nos evalúen. Si por favor les encargo que me la compartan, bueno, nos la compartan, ¿no? Para saber qué mejorar, qué hacer, qué les gustó.